Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hoy comenzamos con la siguiente clase, la clase número 3 y les tengo que dar algunos avisos, ¿no? En principio, les tengo que comentar que esta semana voy a tomar un curso y no me voy a poder conectar a las clases. Entonces, lo que vamos a hacer es que, si ustedes revisan el horario, bueno, les voy a proyectar el horario acá. El horario, fíjense muy bien que el jueves de 7 a 8:40 le doy clases a robótica del primero B y de 7 a 8:40 a robótica primero C. Entonces el jueves nos vamos a conectar a la robótica primero B para resolver cualquier duda y el viernes robótica primero C para resolver cualquier duda. Entonces en principio habíamos quedado que el examen iba a quedar para el viernes, pero faltan dos clases, ¿no? Ya revisé bien, nos faltarían dos clases, creo que lo dejamos para la semana siguiente, para que no estemos tan presionados. Entonces, el jueves nos vamos a ver a las 7:10, para revisar las dos clases. Hoy domingo les estoy grabando una, mañana les grabo la otra, y ya tienen todo el resto de la semana para verla. Ya el jueves y viernes me pueden preguntar cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? Entonces, esa va a ser la dinámica de esta semana, porque yo no voy a estar, no me voy a poder conectar por el curso que voy a tomar. Pero la clase está grabada y ustedes no deben tener, bueno, no deben tener un problema, pero si tienen algún problema, además me pueden mandar un mensaje en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, este es el aviso que les quería dar. Ya mandé un mensaje en los avisos de Teams para que ustedes lo lean. Ahorita estoy grabando una clase y en un rato la subo, ¿verdad? Ya mañana la pueden ver tranquilamente sin ningún problema. Bueno, vamos a proyectar la presentación. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bueno, esperemos que se esté grabando bien. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, esperemos que todo esté grabando bien. Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar esta clase, verdad? Déjenme ver qué pasó acá. 1:47, ok. Bueno, después de ese aviso vamos a continuar, ¿no? Las primeras dos clases fueron una introducción a la química, vimos unidades, notación científica, y vamos a comenzar a hablar del modelo atómico, ¿no? Bueno, en sí la química, bueno, básicamente trata de las reacciones, pero todas las reacciones químicas están relacionadas con los electrones, es decir, finalmente un enlace químico es un reacomodo de electrones y todos los compuestos químicos que se forman tienen que ver con la estructura del átomo, de cómo se acomodan los electrones. Entonces, para poder entender bien la química, tenemos que comenzar por estudiar el átomo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver esta clase va a ser eso precisamente, entender un poco más la historia del átomo, cómo está estructurado el átomo, etcétera, ¿no? Quiero comentarles que esta clase, esta presentación, la voy a dividir en dos clases. Hoy les voy a dar la primera parte, mañana les grabo la segunda parte, y eso sería ya completamente lo que faltaría. Entonces, no les voy a subir un class 4, un archivo class 4, porque el class 3 tiene las dos partes, ¿no? Bueno, entonces, de manera general, sin entrar todavía a la historia, nosotros podemos pensar que un átomo de cualquier elemento está formado por un núcleo que viene siendo el centro del átomo. Imagínense que esto es un sol y alrededor orbitan los planetas, y esos planetas son los electrones. En el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Entonces, esta es una idea muy, muy general de lo que sería el átomo, ¿no? Ajá, y aquí dice cómo está formada la materia, precisamente lo que les acabo de comentar. Está formada por átomos, que esos a su vez están formados por protones, neutrones y electrones. Bueno, eh, eso no se supo siempre. El filósofo Demócrito fue el primer filósofo griego que hablaba de que la materia estaba formada por átomos. Es decir, en la época de los griegos, pues habían varias teorías que hablaban de, o sea, siempre hubo el cuestionamiento de qué está formada la materia, ¿no? Imagínense ustedes en esa época, pues agarras una piedra, el agua, el aire, y bueno, ¿de qué está formado eso? ¿Qué tiene? Entonces fíjense qué interesante que Demócrito propone por primera vez que la materia está formada por átomos, ¿no? Porque acuérdense que durante mucho tiempo lo que se conoce como el oscurantismo
no se sabía nada, ¿no? Entonces Demócrito lo propone, pero no significa que sea aceptado y que esas ideas siempre existieron, ¿no? Demócrito propone eso, sin embargo, si vemos historia de la ciencia, vemos que Aristóteles fue el que predominó en sus ideas, ¿no? Entonces Demócrito propone que la materia se forma por átomos, pero Aristóteles propone que la materia está formada por 4 elementos. O sea, Aristóteles decía, todo lo que ustedes ven está formado por agua, tierra, fuego y aire. Y esas ideas prevalecieron por muchos, muchos años, siglos, muchos siglos, hasta que en 1700 empieza a haber luz en la ciencia, se empieza a hacer unos experimentos y se retoma la idea de Demócrito, donde entonces se habla de que la materia está formada por átomos, ¿no? De hecho dice, por ello, átomo significa indivisible, ¿no? O sea, que átomo era la partícula más pequeña por la cual están formadas las cosas. Y bueno, Demócrito también le contribuyó a que dice los átomos eran eternos, inmutables e indivisibles, ¿no? Cosa que sabemos que ahorita no es cierto, porque el átomo sí se puede dividir, y bueno, y de ahí viene la bomba nuclear atómica, ¿verdad? Entonces, dice acá, para Aristóteles, lo que yo decía, todo estaba formado por 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Y las ideas de Demócrito no fueron admitidas, porque Aristóteles prevaleció mucho, mucho tiempo. Es más, la época de Aristóteles es la época del oscurantismo, ¿no? Donde en esas épocas lo que Aristóteles pensaba era lo que se tenía que estudiar. Era una época donde se llama oscurantismo porque si tú pensabas diferente, pues te iban a la Inquisición, ¿no? Simplemente no tenías que aceptar todo. Sus libros de Aristóteles eran como la ley, no había otra ciencia más que lo que Aristóteles decía. Fue hasta 1700, le decía, que pues empiezan a haber experimentos, pues a partir de que se empieza a descubrir fenómenos como la electricidad, se empieza a descubrir el microscopio, o sea, muchas cosas, empieza a haber avances de la ciencia, y es que se empiezan a cuestionar realmente de que si realmente la materia estaba formada de 4 elementos. Y se puede decirse que la química nace como ciencia a finales del siglo XVIII, ¿no? A finales del siglo XVIII estamos hablando de 1780, 1790 y principios del siglo XIX, con la experimentación cuantitativa por números procesos químicos. Por ejemplo, Lavoisier, Proust y Dalton contribuyeron a la química, ¿no? Ellos hacían experimentos. Acuérdense que la química igual tuvo sus antecesores con los alquimistas, ¿no? En esos tiempos se decía que los alquimistas buscaban convertir cualquier metal pesado en oro, ¿no? Esa era una de las cosas que buscaban los alquimistas, y entre todo eso los alquimistas fueron aportando a la química, ¿no? Entre ese esoterismo, esa filosofía que había, ellos aportaban a la química, ¿no? Entonces dice, tuvieron que pasar 20 siglos, fíjense muy bien, 20 siglos para que un químico inglés llamado John Dalton retomara la idea de Demócrito y publicase en 1808 su famosa teoría atómica. Entonces, hasta 1808, John Dalton publica su teoría atómica, donde entonces, ¿cómo dice? Desdice a Aristóteles y propone que la materia está formada por átomos. Dice, la materia no es continua, sino que está formada por partículas indivisibles, llamadas átomos, en los cuales no hay nada. Está el vacío, ¿no? O sea, él imaginaba, por ejemplo, hay un átomo aquí, otro átomo aquí, o sea, muchos átomos, y no se podían dividir, pero había espacios vacíos entre ellos. Entonces dice, la imagen del átomo expuesta por Dalton en su teoría atómica es la de minúsculas partículas esféricas, indivisibles e inmutables, ¿no? Por ejemplo, inmenso un pedazo de cobre, él se imaginaba puras esferitas que no eran divisibles, o sea, no se podían romper en sí y que no podían cambiar, ¿no? Entonces, toda la materia estaba formada por esas esferitas. Entonces, eso es interesante porque John Dalton, pues él inicia la era moderna de la química y de la física, ¿no? Porque él propone o él da una idea más acertada de cómo realmente está formada la materia. Entonces dice ahí sus clases de átomos que se distinguen por su masa y sus propiedades, ¿no? Entonces si nosotros revisamos la tabla periódica, ustedes podrán ver que el átomo, hay átomo de hidrógeno, átomo de helio, átomo de carbono, o sea, todos los átomos tienen una característica en común. Cada átomo tiene una característica en común. Entonces, ¿por qué no es igual un átomo de carbono? ¿Por qué no es igual un átomo de helio, un átomo de oxígeno? Porque cada uno tiene ciertas características.
Y la característica que distingue un átomo del otro es el número de protones. Entonces, por ejemplo, un átomo que tiene, por ejemplo, un protón es un hidrógeno. Y todos los átomos con un protón son hidrógenos. Un átomo que tiene dos protones son helios. Entonces, eso es lo que hace que cada átomo se distinga de los demás. Luego, Joseph Thomson perfecciona la idea de Dalton porque descubre, dice, bueno, español, porque Dalton dice, descubre unas partículas con propiedades sorprendentes, prácticamente no tenían masa y tenían carga eléctrica negativa. Es decir, John Thomson descubre los electrones, ¿no? O sea, antes de Thomson se aceptaba que existían los átomos, pero no se sabía qué había dentro de los átomos. Acuérdense que en la primera presentación yo les puse el modelo donde se ven los protones, los neutrones y los electrones, y entonces Thomson es el primero que descubre eso, ¿no? Entonces, Thomson propone un modelo atómico que es lo que se conoce como un budín de pasas, ¿no? ¿Por qué le dice un budín de pasas? Porque él dice, bueno, ¿qué es el átomo? O sea, ya aceptamos que existe el átomo, pero ¿cómo es el átomo? Bueno, imagínense el átomo como un budín donde cada esferita con carga negativa es un electrón, ¿no? Entonces, por eso a este modelo se le conoce como el budín con pasas. Entonces, Thomson propone que el átomo era un mar de carga positiva en la cual tenía pequeñas bolitas o esferitas con carga negativa, y eso eran los electrones, ¿no? Entonces él con experimentos descubre que existen los electrones, más sin embargo, con eso que él sabe, propone un modelo atómico. O sea, es decir, él propone que el átomo es así, ¿no? Sabemos que no es cierto, porque al principio les mostré que el núcleo, la carga positiva se encuentra en el núcleo y que los electrones giran alrededor de ese núcleo. Entonces, Thomson propone un primer modelo en el cual pues estaba equivocado, ¿no? Pero pues así como va avanzando la ciencia. Ajá. Ok, bueno, aquí está lo que ya les expliqué, ok, todo lo que ya les expliqué, ok, perfecto. Luego tenemos el modelo atómico de Rutherford. Rutherford entonces descubre el núcleo. O sea, Thomson propone que descubre los electrones y propone que están distribuidos en todo el átomo y que la carga positiva se encuentra como un mar. Sin embargo, viene Rutherford y dice, no, el núcleo está en el centro del átomo y en él se encuentran las cargas positivas y alrededor se encuentra el electrón girando en órbitas circulares. Entonces viene Rutherford y entonces corrige a Thomson y propone este nuevo modelo atómico. Entonces fíjense cómo van. Obviamente en este curso solamente estoy dando una breve reseña de cómo se fueron dando las cosas, porque en realidad cada uno de esos descubrimientos conlleva un montón de experimentos y cómo se dedujeron, las ecuaciones que usaron, o sea, se demostraba, o sea, no, él descubre y propone, pero todo eso que ellos proponían eran a través de experimentos, no es que ellos se lo imaginaran o se acostaran a dormir y lo pensaran, no, ellos hacían experimentos en los cuales demostraban que el núcleo se encontraba en el centro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo demuestra Rutherford que el núcleo estaba en el centro? Entonces, Rutherford hace un experimento. Entonces, él usa una fuente de partículas alfa. ¿Qué son las partículas alfa? Son partículas que emiten ciertos materiales que viajan y que pueden chocar, ¿no? con una superficie. Entonces, pone una lámina de oro, entonces le dispara partículas alfa a una lámina de oro. Estas partículas alfa vienen, unas pasaban, otras chocaban y se desviaban, y otras rebotaban como las que están viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que concluían con ese experimento? Que la mayoría atravesaba la lámina metálica sin cambiar su dirección. Entonces, unas pocas eran reflejadas. Entonces, si regresamos a este modelo y nosotros aceptáramos que todo esto es carga positiva, cuando yo, por cierto, la partícula alfa tiene carga positiva. Entonces, acuérdense que positivo con positivo rebotan. Entonces, si vinieran las partículas alfa y el modelo atómico fuera ese, entonces rebotarían aquí y todas las partículas alfa rebotarían. Sin embargo, Rutherford observa que la mayoría pasa y que un poco rebotan.
Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa, la conclusión a la cual llega, es que la parte positiva se encuentra en el centro y que todas las partículas alfas atravesaban el átomo y muy pocas rebotaban. Entonces, él con eso demuestra que el modelo de Thomson estaba equivocado y propone un nuevo modelo, ¿verdad? Ahí está, es lo que, bueno, es lo que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, todas, fíjense muy bien, este es el núcleo y como vean cómo pasan todas las partículas alfa y unas cuantas pegaban en el centro o en el núcleo y esas eran las que rebotaban y algunas otras pasaban cerca y se desviaban, ¿no? Entonces, esa es la conclusión que se tiene del modelo de Rutherford y es así como él, con ese experimento, él demuestra que el núcleo está en el centro. Entonces dice, Rutherford, ¿qué demostró? Demostró que los átomos no eran macizos, como se creía, o sea, sino que había espacios entre ellos, hasta que estaban vacíos, que en el centro estaba el núcleo y que los electrones giraban alrededor del núcleo, ¿no? Entonces él propone un nuevo modelo atómico, que es el modelo de Rutherford. Fíjense cómo va evolucionando. En 1911 ya se ha hablado de un modelo diferente. Entonces el primero fue el que propone, bueno, Demócrito fue el primero en que propone que la materia está formada por átomos. Ese modelo lo propone Demócrito, creo que el siglo IV a.C., pero ese modelo es olvidado. Luego ese modelo se retoma y ahí inicia la era de la ciencia moderna, en 1800. Se propone de nuevo que la materia está formada por átomos. Luego se demuestra que esos átomos tienen carga positiva, pero carga negativa. Luego se demuestra que la carga positiva está en el núcleo por Rutherford y es así como va el modelo atómico va mejorando. Luego aquí tenemos, pues es lo que acabo de ver, Dalton, Thomson, ahí está, fíjense, Dalton propone el átomo, Thomson propone que los electrones se encuentran como pasas en un budín, donde todo el budín es carga positiva, y Rutherford corrige y dice, no, no todo es positivo, positivo nada más es el centro o el núcleo del átomo, y los electrones giran alrededor. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo va cambiando la perspectiva del modelo atómico. Dice, algunos hechos que el modelo atómico de Rutherford explicaba eran que la luz blanca, cuando pasa a través de un prisma, se muestra, ¿cómo se llama esto? Un espectro de luz. Es decir, si ustedes agarran un prisma y lo ponen en la luz del sol, esa luz blanca se descompone en 7 colores. Y esos 7 colores no se podía explicar con el modelo atómico por qué pasaba, ¿no? Entonces dice, el espectro que se obtiene es continuo con todas las longitudes de ondas del rojo hasta el violeta, ¿no? Entonces, teníamos un espectro del rojo al violeta. Entonces este modelo de Rutherford no lo podía explicar. Entonces, aunque el modelo de Rutherford era interesante y se acercaba a lo que ya se sabe, no era suficiente para poder explicar eso, ¿no? Entonces ahí surge un problema, entonces quiere decir que el modelo de Rutherford no estaba completo. Por ejemplo, fíjense muy bien que la luz, ¿qué es? La luz es radiación y la radiación tiene diferentes longitudes de onda. Entonces nosotros podemos percibir una parte de la radiación que emite la luz. Acuérdense que tenemos del rojo al violeta. Por debajo del violeta tenemos, por debajo del rojo tenemos el infrarrojo y por encima del violeta tenemos el ultravioleta. Entonces nosotros solo podemos percibir un espectro que va de 400 nanómetros hasta 10 nanómetros. ¿Qué sucede? Que empiezan a hacer experimentos y por ejemplo a través queman sodio y se fijan que el sodio solamente emite ciertos colores, ¿no? O sea, así como la luz del sol, cuando tú la pasas por un prisma y te muestra el arco iris, ¿no? O te muestra todos los colores, pues igual si yo quemo sodio, agarraban y quemaban sodio, ellos observaban que solamente se podía ver ciertos espectros de luz. Es decir, este es el rango completo y si yo quemo sodio, yo solo percibía verde como a 480 nanómetros, amarillo y tirando a naranja, en un rango entre, que será unos 550 a 630 nanómetros. Entonces eso es lo que emitía. Y cada material que quemaban generaba un espectro diferente. Bueno, ahí dice, en cambio la luz emitida por un gas incandescente no es blanca, sino coloreada. Y el espectro se obtiene al hacerla pasar a través de un prisma es bastante diferente. Entonces, eso es cuando quemamos cualquier material, ¿no?
Cuando queman un material, ese emite una luz, y si yo agarro un prisma y lo paso, pues yo percibo eso de acá. Es un espectro discontinuo. Ajá. Ok, el modelo de Rutherford no podía explicar esas emisiones. Por ejemplo, en el sodio hay dos líneas intensas en la región amarilla 589 y 589.6, que son estas líneas que deben estar por acá. O sea, de hecho, el espectro, cada metal, cada material tiene un espectro diferente. Es decir, el espectro viene a ser como una huella digital. Entonces, de nuevo, yo tengo un prisma. Vamos a regresar acá. Yo tengo un prisma y yo paso la luz del sol y la luz del sol me da un espectro continuo. Es decir, me muestra un espectro que va aquí está, de 400 a 700 nanómetros. Que acuérdense que esa es la longitud de onda. Entonces yo tengo ese espectro. Pero ¿qué pasa si en lugar de pasar la luz del sol agarro sodio, lo quemo? Pues obviamente va a generar una llama, una luz, y esa luz la paso a través de un prisma. Bueno, este prisma para el sodio solamente me va a mostrar este espectro que están viendo acá. Bueno, esto viene a ser como una huella digital para el sodio. Si yo quemara litio, potasio, magnesio, cada uno, o hidrógeno, cada uno me va a generar un espectro diferente. De hecho, existe lo que se conoce como espectroscopía, en la cual los químicos utilizan esa técnica para identificar compuestos químicos acorde a su espectro. Como cada espectro está relacionado a un compuesto o a un elemento, entonces yo puedo hacer una base de datos donde registro todos los espectros. Entonces yo tengo un compuesto químico que no conozco, entonces yo lo quemo y lo paso por un prisma y esto me genera un espectro. Y si yo ya tengo mi base de datos de los espectros, yo puedo decir, ok, este compuesto químico es tal porque yo ya lo tengo registrado. Entonces es una técnica que usan los químicos. Pero ese no es el punto. El punto es que este fenómeno no lo explicaba el modelo atómico de Rutherford. Entonces quiere decir que el modelo atómico de Rutherford estaba incompleto. Porque el modelo atómico se fue desarrollando conforme se iban haciendo experimentos. Entonces cuando uno propone un modelo de algo, ese modelo tiene que explicar todos los fenómenos asociados a él. Entonces, si yo quemo sodio y se genera un espectro, yo voy y reviso el modelo de Rutherford. Digo, bueno, ¿qué me dice Rutherford? Que el átomo está formado por un núcleo con carga positiva y electrones que giran alrededor del núcleo, ¿ok? ¿Qué tiene que ver eso con ese espectro o con estas imágenes de luz que han salido del sodio, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? Entonces yo tengo que poder explicar eso, porque entonces si no lo puedo explicar quiere decir que mi modelo que construí no está completo. Entonces así como los científicos de esa época dicen, no, este modelo le falta, necesitamos buscar una explicación para saber qué significa que cuando yo quemo sodio, el sodio emita este patrón o este espectro. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que surge en esa época. Y entonces, bueno, entonces quiere decir que el modelo no estaba completo y tenía que surgir otro modelo. Bueno, el que explica esto es Niels Bohr. ¿Y qué explicación le daba Niels Bohr a este fenómeno? Pues este fenómeno sucedía que Niels Bohr decía que teníamos un núcleo, teníamos electrones, pero que esos electrones se encontraban en diferentes niveles energéticos. Es decir, mi modelo es el núcleo y alrededor del núcleo giran los electrones, pero los electrones no están girando en una sola órbita, sino que tengo una órbita que está a una distancia X del núcleo, luego tengo otra órbita que se encuentra a una distancia más lejana del núcleo y así sucesivamente. Es decir, los electrones no todos irán en la misma órbita. Cuando nosotros quemamos un elemento, se le daba energía a ese compuesto, a ese elemento, y los electrones brincaban de un nivel energético a otro y esos emitían luz. Y eso precisamente explica entonces por qué emitían en diferentes longitudes de onda. Y eso es lo que explica precisamente Bohr. Y entonces él propone un nuevo modelo atómico en el cual explica, dice, bueno, este electrón se encuentra en un nivel, este otro electrón se encuentra en otro nivel, este en otro nivel, y entonces cuando ese electrón brinca de ese nivel, cuando ese electrón brinca de un nivel a otro, es que se emite luz, ¿verdad? Entonces, Bohr es el que propone por primera vez propone un modelo atómico diferente, pero en el cual ya incluye el hecho de que los electrones giran alrededor del núcleo, pero los electrones no todos se encuentran a la misma distancia,
sino que giran en órbitas diferentes, unas más lejos, unas más cercanas. Entonces, modelo atómico de Bohr, ahí está, núcleo, protones, neutrones que se encuentran en el núcleo, ¿verdad? Eso ya lo habíamos comentado, y electrones que se encuentran girando en diferentes órbitas. Entonces, por ejemplo, si este electrón está más cerca del núcleo, si yo lo caliento, este electrón brinca a una órbita más lejana y al hacer ese brinco emite luz. Y esa luz precisamente es el patrón que se genera en el espectro de cualquier elemento, ¿verdad? Ahí está eso que les estoy diciendo. Los átomos más pesados, vean. Ok, sí, es exactamente lo que digo. Todos los electrones giran alrededor del núcleo en diferentes órbitas. Y el orbital más externo determina cuántos enlaces puede formar un átomo, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso luego lo vamos a ver. Ahorita nada más estamos viendo en general el modo. Resumiendo entonces todo lo que hemos visto, tenemos que el átomo está compuesto de electrones, protones y neutrones. La carga del protón es positiva, la del neutrón es neutra y la del electrón es negativa. Bueno, cada uno de esas subpartículas partículas atómicas, tienen una masa, es decir, P tienen una unidad de masa. Y por ejemplo, el protón tiene 1.063 UMAS, unidad de masa atómica, neutrón 1.0087 y electrón 5.480 por 10 a la menos 4. Cada uno tiene una masa, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, aquí el protón se encuentra en el núcleo, el neutrón en el núcleo, el electrón gira alrededor del núcleo, ¿verdad? La UMA es unidad de masa atómica, sus cargas positiva, el neutrón no tiene ni negativa. Es un resumen de todo lo que estamos viendo, pero básicamente del modelo atómico, ¿no? Entonces, bueno, cuando veamos nosotros ya la siguiente parte, ya veamos el modelo, veamos configuración electrónica, vamos a entrar en más detalle en eso que estamos viendo. Aquí nada más estoy dando una breve generalización, una breve historia de cómo se construye el modelo atómico y cómo se descubre, ¿no? Entonces, hasta Bohr vamos a terminar. Bueno, con eso terminamos esta parte. Y la tarea es que ustedes hagan una línea del tiempo de la historia del descubrimiento del átomo. Obviamente ustedes van a incluir más datos y más fechas. Esa tarea la pueden hacer en un programa Word o incluso sé que hay en línea programas especiales para construir líneas del tiempo. Ustedes pueden hacer lo que quieran, me lo guardan en un PDF y me lo envían. Y esa sería la ADA3. Bueno, brevemente es la historia del átomo. No vamos a meternos tan a fondo con el átomo, porque no es el objetivo de esto. De hecho, eso es nada más para que tengan una idea. Y ya la siguiente semana, o sea, ya que terminamos esta primera unidad, ahora sí vamos a ver un poco más a fondo el átomo y los modelos que se definen actualmente.